En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con don Pío Moa, y continuamos en este serie de programas que vamos a dedicar al franquismo y al antifranquismo, y hoy continuamos como hicimos la semana pasada. La semana pasada hicimos la primera parte de la persecución religiosa. Hoy yo creo que vamos también a tocar alguna persecución religiosa, y vamos a hablar, don Pío, si no me equivoco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sobre la Casa de Toledo, porque vamos a empezar, sí. Tenemos que hacer unas puntualizaciones muy serias. Bueno, supongo que mucha gente habrá visto en la Gaceta, mi blog, una refutación, una respuesta a un artículo en ABC en que falseaba de una manera descarada la cuestión del Alcázar de Toledo, en particular sobre la conversación entre Moscardó y su hijo, y digo descarada y desvergonzada porque hace muchos años que todo eso ha quedado muy aclarado. Pero ha salido un tal Fuentes a soltar una historia. Y en el diario ABC. En el diario ABC. Y eso es muy significativo porque efectivamente la derecha ha prescindido de la historia. Ha renunciado a la historia, la ignora, y por consiguiente acoge perfectamente las mayores trapacerías que se inventa la izquierda. Yo aconsejo a la gente interesada que lea son 2 artículos en 2 días seguidos, y para que vea hasta qué punto llega la desvergüenza, ¿no? La sinvergonzonería en cuanto a esto, porque no merece otra palabra. Pero claro, como están mirando al futuro, pues no se enteran de nada. No, a mí me ha parecido, yo he tenido la ocasión de leerle, y claro, esto que venga en El Mundo, por ejemplo, en el país, en el diario público, digital. Es lo normal. Es lo normal. No puedes esperar otra cosa. Claro, que venga el ABC, que antiguamente era un periódico más o menos riguroso y con buenísimos columnistas. Tenía gente que sabía. Igual han mandado un becario y a redactar. No, eso lo ha hecho un personaje que va de historiador y que es socialista, que ha sido creo que ha tenido cargos importantes políticos y tal del PSOE, ¿no? Entonces, bueno, a mí pueden publicar, es lógico que un periódico de derechas publique cosas de izquierda siempre que tenga un mínimo de rigor, pero no esta basura, ¿no? Y ya digo, es increíble. Insisto en que nuestros oyentes pueden, si quieren, consultar en la Gaceta, en mi blog, allí en la Gaceta.es, dentro de la Gaceta.es, el blog de don Pío Moa. Y esto nos lleva a otro problema, y es el de los males que causa la falsificación de la historia, que hay que insistir en ellos, porque la mayor parte de las políticas, las malas políticas que hoy vemos, que están corrompiendo al país, en cierto modo, están creando una especie de putrefacción de la política en España, tienen su origen en lo que llamaba Besteiro el Himalaya de falsedades, que caracterizaba entonces al Frente Popular, y que hoy han resurgido con toda lozanía, a pesar de las advertencias de muchos, y por lo tanto quiero volver a hacer un llamamiento a nuestros oyentes, porque este programa es el único que está haciendo frente a esta situación. Y eso molesta mucho, además. Y no solo somos nosotros, tienen que ser nuestros oyentes, si juzgan el programa adecuado, y deben juzgarlo ya que lo oyen, pues es parte trabajar junto con nosotros. Difundiendo en la medida de las posibilidades y contribuyendo a la campaña 300 por 320 que estamos haciendo. Es decir, si 300 personas, 300 oyentes, se toman la pequeña molestia de indicar en su banco que pasen todos los meses 20 euros a este programa está salvado para mucho tiempo. Sí. Entonces es importante que los oyentes tomen conciencia de la importancia de esto, ¿no? Porque, insisto, y que se den cuenta que este es un trabajo conjunto. No solo somos nosotros 2 o 3 cuando vienen otras personas, o 4,
sino que, hay un que tienen que trasfondo ser detrás muy todos, importante. y que tienen que ser todos, Bueno, porque si no, no vamos a ninguna parte. Yo lo pido, si usted me lo permite, voy a recordar que en www.citaconlahistoria.es o en su blog, ahí van a encontrar la manera de colaborar en esta campaña que hemos iniciado, que en los distintos programas que yo presento o dirijo, vamos a anunciar que son 300 por 20. Significa que si conseguimos que 300 escuchantes hagan una aportación de 20 euros al mes, este programa que lucha sobre todo, y permítame este lenguaje duro, pero es lucha contra la ley de la memoria histórica, que yo creo que es un cáncer, y que es el origen del desconocimiento que se tiene en la actualidad y que se dé por sentado cosas que son mentiras. ¿No? Y que se hagan políticas completamente de apoyo a los separatismos, de apoyo a la ETA. En base a esta ley. De ahí viene de la falsificación de la historia, en esta ley, ¿no? Que es una ley totalitaria. En ninguna democracia se admite que desde el poder se diga lo que fue el pasado. Vamos, es algo increíble, ¿no? Que revela también la degradación de la democracia en que vivimos. Agradecemos a Intereconomía, a Radio Inte, que nos permita este altavoz y a nuestros oyentes que colaboren, o bien económicamente, o bien difundiendo este programa, que este programa tiene que ser un programa de masas en nuestra lucha contra la ley de la memoria histórica. Que se sientan como parte del trabajo. Eso es. Del trabajo que hay que hacer. Bueno, pues vamos a seguir entonces con veíamos la semana pasada cómo la persecución religiosa tomó un carácter realmente besánico, un sadismo extraordinario, y estábamos viendo cómo las explicaciones que se daban. En primer lugar, veíamos cómo prácticamente todos los grupos del Frente Popular colaboraron de una manera más o menos activa, unos muy activa, otros más pasiva, pero colaboraron. Con la persecución. Y justificaban con la persecución religiosa. Y veíamos también o sea, no solo estábamos viendo las explicaciones que se han dado diversos autores, como Madariaga, para explicar cómo pudo suceder aquello. O sea, ¿a qué se debió? Es algo difícil. Hay que decir también que en la persecución hay un elemento de estupidez muy fuerte, ¿no? Porque, en primer lugar, las víctimas no pertenecían a partidos más o menos fascistas, de quienes pudieran temer agresiones las izquierdas, y por ello solo obedecía al odio político. Pero claro, desde su utilidad, desde el punto de vista de la guerra, no solo fue nula, sino que fue contraproducente, se perjudicaban ellos mismos, porque claro, estas cosas se conocían en el exterior, y claro, cuando al mismo tiempo trataban de crear la impresión de que en España había una democracia normal y que no, vamos, en el Frente Popular, ¿no?, que era una democracia, pues claro, eso no lo podía creer nadie, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido fue una lucha contra ellos mismos. Sí, yo creo que eso les acaba perjudicando porque, claro... Ese fanatismo y esa crueldad y esa brutalidad, ¿no? Pues, en fin, y todo por un odio político. Ya hablaremos un poco hoy también de esto, ¿no? Por otra parte, otra explicación que decía Madariaga, que era una persona moderada, pero que en este sentido, claro, buscaba una explicación, pero daba explicaciones que no tenían pies ni cabeza. Dice, por ejemplo, la Iglesia había descuidado su deber esencial en el país. La cultura católica española es de una riqueza incomparable, sobre todo en aquello que más íntimamente llega al alma del hombre y en particular del español, las artes. Ya en arquitectura, en escultura, pintura, costumbres y tradiciones como procesiones, romerías, teatro o música, España figura sin disputa a la cabeza de la cultura católica universal. Bueno, Italia está por lo menos parecido, ¿no? Con todos esos medios en sus manos, la Iglesia debió haber ejercido sobre el pueblo español un imperio espiritual y a la vez inexpugnable e irreprochable. ¿Qué se hizo con ese tesoro? Absolutamente nada. Los maravillosos autos sacramentales de Calderón se solían dar de cuando en cuando en el pórtico de alguna catedral católica, pero en Suiza. En España los sacerdotes no los conocían y los obispos fruncían el ceño al oírlos nombrar. La noble música de Vitoria, Cabezón, Salinas, yacía enterrada en los polvorientos archivos de las catedrales, juntamente quizá con mucha música inédita, a lo mejor tan buena, mientras que en nuestras iglesias y catedrales predominaba la música ramplona y aún a veces callejera.
Y así los admirables edificios que alcanzó el arte animado por la fe se iban vaciando poco a poco de todo sentido religioso y nacional para degenerar en piezas de un vasto museo para el turismo y beneficio de sacristanes. Este ha sido el mayor crimen de la Iglesia española, dejar en barbecho el espíritu del pueblo, dispuesto a recibir en su seno baldío otras simientes. Este es el crimen por el que vinieron a pagar miles de sacerdotes. Bueno, esto suena bien, pero no es verdad. O por lo menos tiene algo de verdad, pero no es básicamente verdad, ¿no? O sea, tales cargos, pues como veíamos en las explicaciones anteriores, tienen alguna base, pero no la suficiente. No permiten juzgar en general, ni mucho menos en bloque, ¿no? La ignorancia de muchos clérigos, como la de muchos políticos de todas las tendencias, por cierto, los políticos eran muy ignorantes la mayoría, no hay más que leer a Azaña lo que decían ellos, ¿no? La ignorancia de muchos clérigos era cierta, pero no lo era menos que el clero sostenía muchas instituciones culturales, algunas de primer orden, como la Universidad de Deusto o el Colegio del Escorial o revistas de investigaciones muy variadas. Estaba también la ACNP, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que desarrollaba una labor muy importante en todos los planos culturales. Estaba también el Debate, que era el órgano oficioso del Partido Católico, que era un periódico que aguantaba la comparación con los mejores diarios españoles de entonces. Era tan bueno como El Sol, desde el punto de vista técnico y periodístico, ¿no? Es decir, que sin vivir una etapa de brillantez intelectual, la Iglesia no estaba ni mucho menos tan decaída como cabría deducir de los párrafos de Madariaga, ¿no? Hay que decir también otra cosa curiosa, y es que algunos clérigos apoyaron la persecución. En particular uno, que el padre Lobo, que ahora intentan reivindicar a algunos como una víctima del franquismo, ¿no? Vamos a ver quién era, porque es un caso muy interesante. El 20 de septiembre de 1936, el padre Lobo habló por la emisora del Partido Comunista de Madrid, Partido Comunista, y es muy importante saber lo que argumentó. Dice, ya choca, ¿no?, de entrada que se expresara en una emisora de ateos militantes, los mismos que estaban asesinando a mansalva a sus compañeros de sacerdocio, como él sabía perfectamente. Y este Lobo empezó diciendo: soy sacerdote católico y español. Estoy en comunicación con la Santa Sede y con mi prelado, hoy ausente de Madrid. Lo del prelado ausente de Madrid tiene mucha gracia. Sí, ausente. Si lo pillan, lo dejan ausente, pero para siempre. Jamás he recibido amonestaciones, ni aviso por opiniones ni doctrinas. Confieso y afirmo que antes que nada soy hijo del pueblo, que amo al pueblo con todo mi corazón, que con él y por él estoy dispuesto a dar mi vida. La religión católica que profeso me manda a amarle, porque la religión no es de castas ni de clases. Según él, según esto, los únicos hijos del pueblo eran los que tenían ideas parecidas, cuando la verdad es que el pueblo estaba dividido en dos partes aproximadas, ¿no? El hombre no dice ni una palabra en su alocución de los asesinatos, de las quemas de iglesia, nada. Al parecer no existían para aquel hijo del pueblo. Pero además afirmó que los nacionales eran los únicos responsables de una guerra que el pueblo ni había provocado ni había querido, dice él. Es decir, que el pueblo estaba constituido por las izquierdas, las cuales, no había más pueblo que el de izquierdas, ¿no? Las izquierdas que habían asaltado violentamente a la República en octubre del 34 con el propósito deliberado de emprender una guerra civil. O sea, esto había pasado menos de 2 años antes y nada, el padre Lobo parece que no se enteraba, ¿no? Estamos realmente ante una mentira sistemática, a partir de unas ideas falsas sobre la sociedad, ideas que coincidían con las del marxismo, casualmente. Por cierto que después del Concilio Vaticano II, ya hablaremos un poco, hubo un amplio sector de la Iglesia que revitalizó a ideas parecidas a las del padre Lobo, los cuales ayudaron a comunistas, separatistas y terroristas. Efectivamente, en España. ¿No? Sí. Y finalmente dejaron a la Iglesia medio desarbolada. Pues bien, Lobo acusó a los nacionales de mezclar los valores de la nación y del catolicismo con el fascismo, la violencia y el empleo de tropas musulmanas. Esto es curioso. Realmente hablaba por la boca, o sea, hablaba por su boca toda la propaganda roja, cuando el Frente Popular se componía de unas izquierdas muy violentas desde mucho antes de la guerra, ¿no? Pero además es que estaba sobradamente demostrado ese anticatolicismo que usted me corrigió la semana pasada con buen criterio, sí, que no era anticlericalismo, era anticatolicismo. Querían erradicar la cultura cristiana realmente, ¿no?
Y el Frente Popular, ya digo, se componía de unas izquierdas muy violentas desde que comenzó la República. Los nacionales no eran fascistas y las tropas musulmanas formaban parte del ejército español y casualmente ya habían sido traídas a la península por hazaña cuando la rebelión de Sanjurjo, ¿no? El golpe de Sanjurjo. Del 32, ¿no? Claro. En fin, para él, todo giraba en torno a los obreros y los desheredados. De hecho, el programa de la Falange les prestaba la mayor atención, pero según Lobo no valía nada su programa. El que valía era el de los comunistas y socialistas y demás. También en esa charla rechazó la idea comunista, pero no hacía más que reproducirla. No estaba de acuerdo con el comunismo, pero no hago más que reproducir su propaganda. Pero es curioso que un cura, el padre Lobo, se prestara a todo esto cuando era consciente de las matanzas, las quemas de iglesias, los conventos que se estaban produciendo, ¿no? No, y eso todo es más porque ignominioso. todo porque decía que él se identificaba con el pueblo, y el pueblo eran los que hacían esas cosas, según él, claro. Los comunistas estaban encantados, lógicamente, de tener un cura tan, vamos a decir, tan bizcochable. Tan bizcochable, sí, es una palabra que a mí me encanta. Esto ocurrió después también. Bueno, el padre Lobo pues fue suspendido a divinis después de la guerra, pero no fue fusilado por los fascistas, que fusilaban a los otros. Se le permitió. ¿No? Tuvo otros problemas, como robar documentos privados del obispo y darnos a conocer algunas cosas, ¿no? Y algunos, es curioso como algunos curas parecidos luego también colaboraron con el maquis, por ejemplo, que el maquis intentaba volver a la guerra civil, ni más ni menos, ¿no? Así que hoy estamos viendo cómo algunos curas colaboraron porque esto se lleva a colaborar con aquellos que estaban matando a sus hermanos de religión, ¿no? Como a sus hermanos de fe. Como los curas separatistas vascos, exactamente. Esos igual, 13 o 14 curas que forma parte de la mitología, no es la mitología en que fueron fusilados, no es la mitología en que fueron fusilados por ser curas, no, fueron fusilados por colaborar. Por separatismo. Por separatismo y por colaborar con aquellos que mataban y asesinaban a sus hermanos de fe. Es del estilo de los curas que apoyaban a la ETA y que apoyan. Claro. Bueno, en fin, Madariaga, que ya pues tampoco, a veces es perspicaz, ¿no? Es muy perspicaz, pero la verdad es que termina ya cayendo en el error absoluto cuando recomienda, dice, al estallar la guerra civil, la Iglesia española debió haber abierto los brazos como Jesucristo a la izquierda y a la derecha. Debió haber luchado por la paz y por la unión, y por ellas muerto. Pero no, desde el principio se puso de un lado solo, del lado de la fuerza militar. No era quien la Iglesia para declararse parcial y menos parcial en pro de la fuerza. Esto es... dice, ello lo dice después de haber trazado una de las descripciones más vívidas de la situación revolucionaria en España en los meses previos a la reanudación de la guerra. Él escribió lo que pasaba entonces y es terrible, ¿no? Va a leerle, ¿no? Desde luego, y contra lo que él dice, la fuerza militar y económica estaba al principio, y lo estuvo durante mucho tiempo, del lado de los revolucionarios. Esto hay que recordar. Pero ello aparte, el escritor olvida que la actitud de la Iglesia durante los 5 años previos de la República fue justamente moderada y conciliadora, pero nunca fue aceptada por las izquierdas, y fue rechazada explícitamente por los socialistas a principios de 1934. Y también por hazaña en sus mítines de 1935. La Iglesia sufrió un acoso letal, no desde el 18 de julio, sino desde el 16 de febrero, o sea, después de las elecciones. Claro, 16 de febrero del 36. Las elecciones me parece que son el 14, ¿puede ser? Sí. Las elecciones fueron el 16. El 16, perdón. El 16. 14 es el día de enamorado. Es lo de... No, y es el día... El 14 es la fecha de inicio de la República, ¿no? Sí, el 14 de abril. 14 de abril. Y al reanudarse la contienda, pues la persecución no esperó a que la jerarquía eclesiástica se pronunciase a favor de uno o de otro bando. Exigir que, llegada ahí después de todos sus esfuerzos anteriores, que la Iglesia colocase en el mismo plano a quienes la estaban exterminando y a quienes la estaban salvando, resulta por lo menos, vamos, una tontería, es una cosa vacua, ¿no? Y más en quien nunca tuvo entre sus virtudes, en Madariaga, nunca tuvo entre sus virtudes un heroísmo remotamente comparable al que exigía de otros, o al que mostraban efectivamente tantos católicos entonces, acompañados de perdón reconciliador, ¿no? Bueno, pues en fin,
Esto vamos a comentar luego porque este tipo de ideas volvió ya en los años 60, 70 en gran parte del clero. Quizás por culpa del Concilio Vaticano, que eso le dio un En mayor relación auge. con el Concilio Vaticano, sí. Nos vamos a ir a publicidad, Sí. don Pío, y Bien. vamos a continuar con este tema sobre la persecución religiosa, segunda parte. La semana pasada tratamos las grandes masacres y hoy estamos profundizando más en Sí. detalle de esos colaboradores intelectuales, por llamarlo de Sí. alguna manera, ¿eh? Nos vamos a publicidad, volvemos de inmediato. En Radio Inter, cita con la historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Pues continuamos en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, y seguimos tratando lo que comenzamos la semana pasada en estos programas que estamos dedicando al franquismo y antifranquismo, y esta vez estamos tratando la persecución religiosa, segunda parte, Sí. por decirlo de alguna Sí, manera, segunda desde un parte. punto de vista más intelectual, ¿no? Sí. Quienes estuvieron detrás o quienes justificaron. Pues vamos a trabajar más esto, que nos basamos en el capítulo de los mitos del franquismo, que trata de su último libro, este Los mitos del tema. franquismo. No, el último, no, perdón, los mitos de la guerra civil. Eso. Los mitos de la guerra Los civil. mitos del franquismo, su último libro. Sí, es el último, sí, sí. Bueno, en fin, está claro que existía un clero ignorante, rutinario y devoto del poder, ¿no? Y en el campo sindical apenas fue trabajado. Esto lo han explicado, por ejemplo, el profesor Cuenca Toribio y otros. Cuenca Toribio, sí. Cuenca Toribio es quien quizá ha estudiado más a fondo el historial de la Iglesia Católica en el siglo XX, ¿no? Y sus relaciones con el poder, ¿no? Y ¿Qué opinión le merece Cuenca Toribio cuando analiza estas cuestiones? es muy bueno en general. Es muy bueno. Además, ya digo, son cuestiones que también está José Andrés Gallego y hay otros que las han estudiado, ¿no? Pero Cuenca Toribio es quien quizá les ha dedicado más atención. En fin, la verdad es que hubo de esto, ¿no? Pero esos cargos son insuficientes para juzgar la situación, porque aunque hubo un clero ignorante, etcétera, etcétera, también había un clero que era mucho menos ignorante, mucho más preparado en todos los aspectos. Aparte que, ya digo, si uno empieza a ver la ignorancia de los políticos y de los curas, pues en fin, no creo que los políticos y periodistas salgan muy bien parados. Muy bien parados. Muy bien ¿no? parados. Pero es que además, cuando se acusa de esto a la Iglesia, pues la cosa es realmente irónica, porque si lo vemos desde el lado revolucionario, o sea, parece que los revolucionarios anhelaban una Iglesia que fuera intelectualmente brillante, pastoralmente eficaz, que fuera firmemente asentada en la conciencia popular y sin un solo cura reprobable. Y que la persiguió por sentirse frustrada en estos buenos deseos. Usted comentaba la semana pasada, cosa que entre nuestros escuchantes ha causado estupor, y es como la izquierda justificaba la persecución contra la Iglesia por culpa de la propia Iglesia, por ser tan cerril, porque a ellos les hubiese gustado otro tipo de Iglesia. Era todo lo contrario, ¿no? Era una locura, una paranoia. Sí, obviamente no se trataba de nada por el estilo, ¿no? En la mentalidad revolucionaria y jacobina, la Iglesia era desde Voltaire la infame, écraser l'infâme, decía Voltaire, la infame a aplastar, que había que aplastar. Su infamia no procedía ante todo de la conducta práctica de sus miembros, sino de su supuesto papel objetivo e inevitable como una institución defensora de la superstición y de los intereses reaccionarios, y además traficante del opio del pueblo. Claro, la consideraban así, entonces hiciera lo que hiciera, iba a estar mal, ¿no? Las doctrinas católicas, claro, contrariaban, según ellos, el imperio de la razón y la libertad. Y ahí estaba el nudo de la motivación anticatólica. Anticatólica. Sin tener esto en cuenta, se vuelve ininteligible la furia y la sistematicidad de la persecución que hubo. En este contexto, las conductas, digamos, virtuosas del clero nunca podían ser reconocidas, por cuanto contribuían a prestigiar la institución, contribuían a prestigiar la Iglesia, mientras que los defectos eran exaltados y generalizados por una propaganda implacable, ¿no? Una propaganda que sugestionaba a mucha gente. Hay, por ejemplo, un autor alemán, Borkenau, en El reñidero español cuenta este detalle. Un grupo de milicianos conversa con varias mujeres divirtiéndose a expensas de la Iglesia y el clero.
solo dos temas fundamentales pueden provocar esa especie de risa en que se mezclan el odio y el desprecio. Uno es la avaricia del clero. La Iglesia de los pobres, la Iglesia cuyo reino no es de este mundo, ha mostrado ser muy lista para asegurar para sí lo mejor de los placeres de este mundo. El segundo, proferido naturalmente entre más carcajadas, es la supuesta conducta objetable de los sacerdotes, que si se les creyera, se les consideraría profesionales de la castidad. La conversación no es original, ni creo reveladora de los más profundos motivos de la quema de iglesias. Pero es interesante ver cómo, en sus ataques contra la Iglesia, el anarquismo español ha reivindicado y adaptado a sus propios fines todos los argumentos utilizados contra la Iglesia católica por los autores protestantes de libelos durante el siglo XVI. Es una cosa curiosa. En fin, lo que se trataba era de erradicar la religión y a sus representantes como un obstáculo fundamental para la nueva época de la igualdad y la liberación social. La medida en que el obstáculo fuera aniquilado señalaba el avance en la buena dirección, y de ahí que la crueldad apareciese a los ojos de muchos como un mérito, y no como una prueba o indicio de su perversión, ¿no? La apelación a la revolución, a una revolución ferozmente sangrienta, que ya lo predicaba el viejo educador ácrata republicano Ferrer Guardia, pues entraba en la tradición de amplios sectores izquierdistas. Aquí también lo mismo Margarita Nelken y otros muchos pues predicaban que tenía que hacerse una revolución feroz, un océano de sangre para la liberación de... Sí, además lo justificaban, o sea, que era necesario, doloroso, claro, pero necesario. Para sus objetivos, que era instaurar un poder totalitario, en fin, que ya vemos lo que fue la Unión Soviética y demás, ¿no? Sí, eso luego tuvimos, por ejemplo, en Camboya con Pol Pot, eliminando casi el 50% de la población, ¿no? Sí, eso es... Bueno, en fin. Sí. Incluso los izquierdistas más pacíficos mostraron indiferencia, pues atribuían las matanzas no a bandas de exaltados y criminales políticos, que es lo que eran, sino al pueblo. Al pueblo, sí. Todo era al pueblo que lo hacía, sí. Esa identificación permanece hoy día en las condenas a las beatificaciones de quienes para la Iglesia son mártires, claro, y para los condenantes son víctimas, quizá inocentes muchas de ellas, pero son víctimas de una justicia popular, que para ellos lo creen muy comprensible aún, incluso cuando piensan que podía ser excesiva, pero bueno, es natural. Pero porque la Iglesia se lo merecía. Sí. Aunque pero eso, don Pío, hoy en día, Pedro Sánchez, las últimas declaraciones, es decir, viene casi a justificar esto. Sí. Ese anticlericalismo, ese anticatolicismo. Yo ha hablado de que la larga noche en que les perseguían, él que no sufrió ni un día de esa larga noche. Y le he contestado, en Twitter, ¿no? Todos los corruptos y los separatistas que intentan organizar en España consideran el franquismo una larga noche. Es natural. Claro. Es natural. Porque los proscritos eran ellos, esos corruptos. Claro. En fin, la Iglesia, además, hay que señalar esto, la Iglesia predicó durante la República la conciliación y el acatamiento al poder, incluso el cardenal Segura, que tan mala prensa tiene, en parte justificada. Y Sí. Pues, y claro, ante una carnicería tan implacable, pues se inclinó al lado de los rebeldes, de los nacionales. Algunos obispos hablaron pronto de cruzada, en defensa de la civilización cristiana, lo cual era verdad, dígase lo que se diga. La primera declaración oficial de cruzada fue la de los obispos de Vitoria, Mújica y Pamplona, o Laechea. Curiosamente, donde luego se acusó de que se había ajustado a 14 curas. Sí. Dice, eso fue el 6 de agosto del 36. Y que además en la declaración incluía una dura crítica al PNV por ponerse del lado de los perseguidores. Ahí voy. El obispo de Zaragoza, Domenech, habló poco después de cruzada, siendo Play de Niel quien en el documento de las dos ciudades, a finales de septiembre, dio cierto carácter oficial a la expresión, que fue refrendada por el cardenal Gomá en noviembre, en un documento que escribió El caso de España. De modo que la opción por el bando nacional quedó oficializada definitivamente en la Carta Colectiva de los Obispos, que tuvo una gran influencia internacional, aunque en ella no aparezca la palabra cruzada. Se considere como se considere, es igual. Lo lógico es que la Iglesia se pusiera de parte de quien la estaba salvando contra quienes estaban destruyendo, ya digo, la civilización cristiana en España, ¿no? Y además lo perseguían abiertamente. Claro, ¿usted no cree que eso a mucha gente que igual estaba en el limbo, por decirlo de alguna manera, fueron empujados al bando nacional, por decirlo de alguna manera,
porque veían las salvajadas que estaba cometiendo contra católicos. Claro, pero aún así la Iglesia tardó mucho en ponerse. Sí. O sea, el 1 de julio del 37 fue cuando se publicó la carta, que fue después de la caída de Bilbao. Casi un año después. Sí, casi un año después, ¿no? Y estaba preparada desde tiempo antes, pero fue en ese momento, ¿no? Fue redactada por Gomá, la firmaron todos los obispos, menos los 12 ya asesinados. Que ya llevan 12 12 asesinados en menos de un año, ¿eh? Sí. No la firmaron tampoco Mújica y Vidal y Barraquer. Los dos últimos estos dos estaban fuera de España, ¿no? Y Vidal manifestó su acuerdo con el fondo y la forma, pero se abstuvo por temor, dijo, o sea, fue un pretexto, a que se le diera una interpretación política y a que sirviera para recrudecer la persecución. Mújica expresó los mismos temores. Mújica era de tendencias carlistas y desde el primer momento había apoyado a los sublevados, pero en realidad la carta tuvo un eco muy fuerte en el exterior y sirvió precisamente para contener la persecución, no para agravarla, como decían ellos que podía ser. Es decir, y esto se publica el 1 de junio de 1937. Sí. Esta carta firmada por todos los obispos que quedaban vivos, sí, la carta colectiva. a excepción de los 12 que ya habían sido asesinados, que claro, se dice pronto. Sí. Y de Mújica y de Vidal y Barraquer. Fuera. Vidal y Barraquer era nacionalista catalán. Y de los políticos del PNV, pues intentaron contrarrestar la influencia de la carta, pues se dedicaron a presionar en el Vaticano por medio de obispos y sectores católicos franceses e italianos, que estaban temerosos de la influencia alemana en España. Creían que... y en marzo de 1937 el Vaticano, por cierto, había tenido ya un duro enfrentamiento con el régimen nazi. Escribió contra él una dura encíclica o carta encíclica que se llamaba Mitbrennen der Sorge, o sea, con mucha preocupación, por así decir, denunciando el totalitarismo nazi. Pero la situación en España era obviamente distinta y los grupos antifranquistas en el Vaticano perdieron la partida porque el Papa Pío XI reconoció de hecho a Franco, enviándole a finales de agosto al cardenal Antoniotti como representante semioficial. De la Santa Sede aquí en España. Hay que decir que después Mújica, o sea, los franquistas impidieron la vuelta de Mújica y de Vidal al país, aunque le permitió a Mújica en los últimos años de su vida. El nacionalismo de... Bueno, es que hay que ponernos en su contexto, no se podía ser tibio con aquellos que lo fueron ante la persecución religiosa. Claro. Es que hay que ponerse en esa época. Sí, no. Eso, en fin. En fin, no todo el clero español respondió del mismo modo a la persecución, porque parte del clero vasco se alineó con los nacionalistas, ya hemos hablado, colaboradores del Frente Popular, y los clérigos nacionalistas catalanes, que habían buscado asilo en Roma, pues mostraban reticencia hacia los sublevados. Hay unos archivos, los archivos del cardenal Gomá, que fueron editados hace tiempo por los historiadores José Andrés Gallego y Antón Pazos, y en ellos se puede leer, por ejemplo, cómo, decía Gomá, ha llamado poderosamente la atención el hecho de que los sacerdotes militantes del catalanismo hayan salido todos indemnes mientras sucumbían a centenares sus hermanos en Cataluña. Persona de responsabilidad absoluta, me asegura que fueron cuidadosamente buscados y puestos a salvo por uno de los ministros del gobierno de la Generalidad. Ya en Roma, fin de la cita, ya en Roma, dichos sacerdotes, o sea, cuando ya estaban los sacerdotes en Roma, pues el obispo de Vic expresaba al Papa su preocupación porque están aquí sin poder hacer nada y esto es peligroso para ellos mismos y convendría que se ocuparan de algo en España, en la zona rebelde, claro, en la zona nacional. Pero los clérigos consultaron con un sacerdote de Vic, también en Roma, y este les dijo que de ninguna manera debían ir y que deberían quedarse todos en Roma indefinidamente. Es decir, dice Gomá, que obedecen a un particular cualquiera y no obedecen a su prelado. ¡Qué espíritu sacerdotal! Con razón ha caído sobre nuestra atribulada patria la hecatombe que estamos pasando. Estas situaciones no se forman por generación espontánea. Esto le informaba a Gomá otro catalán llamado Carmelo Blay. Gomá además había tenido muchos roces con Vidal y Barraquer. Este Vidal se presentaba como el cardenal más antiguo y con una táctica que dice Gomá de pequeñas insidias
intentaba encabezar a los demás obispos y socavar la autoridad de Gomá como cardenal primado de España. El nuncio Tedeschini apoyaba a Vidal, nuncio de Roma durante la República, apoyaba a Vidal contra las instrucciones precisas del Vaticano. En las instrucciones, el Vaticano insistía en mantener los derechos del primado, pero nunca creyó hallar tales dificultades. El nuncio habría tratado a Gomá de manera más que inconveniente. El propio nuncio. Pero todo esto nos hace caer en una paranoia casi. Sí, es decir, las relaciones, aunque sacamos un balance general y un resultado general de las cosas, las relaciones humanas y los procesos políticos y no políticos son siempre muy complicados. Siempre hay alguien, o sea, es interesante señalar cómo fue la persecución. Es interesante señalar también que dentro del mismo clero había quienes colaboraron de un modo u otro con ella. Es interesante señalar cómo unos lo justificaban, como en todo esto, ¿no? Tenemos cuando se ha iniciado los procesos de beatificación de muchos considerados mártires por la Iglesia, pues desde el país empezaron a lanzar truenos. Porque decían que claro, que eso iba contra la reconciliación. Claro, o sea, es increíble. La ley de la memoria histórica no va contra la reconciliación, cosa que de aquí ya denunciaremos en su momento lo que pretende hacer la Junta de Andalucía, que es poner una asignatura sobre la ley de la memoria histórica, que eso ya será, ya lo mencionaremos en su momento. Y claro, el recordar los episodios más negros de nuestra historia por parte de las izquierdas, eso va contra la reconciliación, cuando su propio secretario general actual lo recuerda continuamente con sus palabras. Es que verdaderamente la reconciliación, insisto, fue lograda en el franquismo y fue lograda ya en los años 40, como lo hemos visto en otras ocasiones, porque la inmensa mayoría de la gente que había vivido el Frente Popular no quería de ninguna manera volver a eso. Y eso se demostró cuando intentaron con el maquis precisamente volver al Frente Popular. Incluso gente que había apoyado al Frente Popular no quería volver a eso. La mayoría, claro, habían visto cómo funcionaba aquello, cómo se habían matado entre ellos, cómo se habían ido los jefes llevándose unos tesoros enormes, todo eso lo sabía la gente. Entonces, ¿cómo iban a añorar una cosa así? Estaban pasando momentos difíciles, seguramente no les gustaba el franquismo, pero de ahí a apoyar a los otros había un gran paso. No les apetecía ni mucho menos que además enseguida empezaron a casarse unos con otros. En pueblos siguió habiendo durante bastante tiempo cierta separación, ¿no? Y resquemor hacia los rojos, ¿no? Los que habían sido rojos, pues en fin, los miraban muy mal. Pero en las ciudades eso desapareció enseguida, desapareció muy pronto. Y en los mismos pueblos, ya digo, la gente empezó a mezclarse y poco a poco se fue olvidando todo. Normalizando la situación. Sí, nos vamos a ir, don Pío, a publicidad y continuamos en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Continuamos en Cita con la Historia, cita con Pío Moa. Entramos en la recta final de este programa que, como el de la semana pasada, nos deja los pelos de punta ante estas matanzas, esta persecución a lo que fueron sometidos los católicos en España en los años 30, ¿no? Sí, o sea, porque ya digo, fue el clero, pero fueron también los católicos, fueron también los edificios religiosos, monasterios, bibliotecas, de eso hemos hablado. Ha sido una cosa realmente espeluznante. Hay además digamos que el patrimonio histórico artístico español, que en gran parte ha sido religioso, como en todo el resto de Europa, por otra parte, pues ha sufrido tres enormes expolios en el siglo XIX y XX. El primero fue el de la invasión napoleónica, que destruyó, bueno, también monasterios, bibliotecas y de todo. El segundo fue, además del robo de obras de arte, pinturas que se llevaron y tal. Luego muchas de ellas las devolvieron. Claro, porque perdieron la guerra. Claro. Vamos, la recuperamos, más que devolverla, sí, se recuperaron. Eso es. Luego, la desamortización de Mendizábal fue también otra ocasión de pérdida de enormes tesoros artísticos, ¿no? Se llegó a la
increíble situación de que un monasterio tan significativo como el de la Rábida, que allí se gestó el descubrimiento de América, querían destruirlo. Querían destruirlo y poner allí un monolito. Bueno, esto es muy típico en las izquierdas. Menos mal. Destruir todo lo que no piensan como ellos. Menos mal, pero era una cosa o sea, del siglo XV. Bueno, pues como los talibanes ahora. Bueno, no, es que la persecución religiosa en España fue mucho más cruel que la que estamos viendo en Afganistán, o en Irak, Siria, o en Irak. Siria, Sí. efectivamente. El Estado Islámico, esto que han denominado en llamarle. Mucho más cruel y mucho más masiva. Porque allí tenemos cosas, a lo mejor son unos cientos, puede que algunos miles y tal, pero miles aquí y miles fueron aquí. muchos miles, ¿no? Pero ya digo, incluso el desprecio por la historia de España, ¿no?, se manifiesta en hechos de esos. Porque decía Julián Marías, lo he repetido muchas veces, pero no está de más insistir en ello, que el problema del PSOE, y yo creo que el problema de toda la izquierda, es que miran negativamente la historia de España. Ellos creen que la historia de España ha sido un desastre, que ellos vienen a enmendar, ellos. O sea, es increíble sustituir esa acumulación tremenda de cultura en los siglos por las 4 ideas baratas que ellos suelen tener. Y facilonas. Facilonas, y que además suelen ser corruptos. Es decir, uno puede tener las ideas que quiera, pero debe tener un poco de humildad y un poco de sentido de las proporciones para creer, para respetar por lo menos lo que los siglos y las generaciones han contribuido a crear, y que gracias a ellos estamos nosotros aquí. Bueno, pues eso se pierde en las ideas estas utópicas, ¿no? Bueno, pues el caso es que podemos hablar también o sea, el caso de Lobo es interesante porque sus ideas como las suyas pues fundamentaron muchas actitudes de la Iglesia a partir de los años 60, a partir del 65 sobre todo, ¿no? O sea, hay como una pulsión suicida en la jerarquía eclesiástica, ¿no?, en un sector de ellos, ¿no? Recuérdese, por ejemplo, su repudio a Franco en los años 60-70, ¿no? Es decir, que su repudio a quien había salvado física, materialmente, a la Iglesia de ser exterminada. Recuérdese su protección y apoyo a los movimientos comunistas, separatistas y terroristas. Recuérdese también cómo estos movimientos le han pagado esa ayuda, sin la cual habrían adelantado mucho menos. Se la han pagado, pues, tratando de machacarla de nuevo, ¿no? O sea, de reducirla a la nada, a la impotencia, ¿no? Que es lo que hizo la República, ¿no? Se había prohibido hasta la beneficencia. Aquí, bueno, están tratando sí, para ahogarla. De ahogarla, sí. Recuérdese el diálogo de la Iglesia con los marxistas, que fue más que diálogo, fue colaboración. En ese diálogo los marxistas sacaron enormes beneficios y la Iglesia verdaderos desastres. Recuérdese como en una publicación muy ligada a esa colaboración, que se llama, no por casualidad, Cuadernos para el Diálogo, se escribió aquello de que el Gulag estaba muy bien para gente como Solzhenitsyn y que los marxistas no debieran haberlo dejado salir del campo de concentración. Ese era el diálogo. Es que aquí no nos hemos dado cuenta todavía que el diálogo que propone la izquierda es el sometimiento a los que no piensan como ellos. Sí, pero eso es cierto, ¿no? Es igual que la reconciliación nacional, que siguen hablando de los comunistas, que después querían la reconciliación nacional. No, querían la reconciliación nacional con los comunistas para excluir totalmente a los que ellos llamaban fascistas, que podían ser muchísimos, claro. Y además, o sea, con esa este juego de palabras, además, cualquier persona medianamente instruida, si cree de verdad que los comunistas pueden representar la reconciliación, la libertad, la democracia, pues puede creer también que los burros vuelan, porque claro, es una cosa así, o que Hitler protegió a los judíos, yo qué sé. Pero sí, se llega a en las ideologías se llega a esa perversión del lenguaje, a esa perversión de las ideas, en que lo blanco es negro, lo negro es blanco. Pero el problema es que lo políticamente correcto ha caído en eso, ¿no? En permitir eso y darlo por casi bueno. Sí, ¿no? Sí. Se puede recordar también, a otro nivel, la decisión de la Iglesia de liquidar su propia cadena de prensa.
O sea, no puede extrañar que el gran debilitamiento de la Iglesia en estos tiempos, ¿no? Lo que resulta un tanto milagroso es que siga adelante. Que siga adelante. Que siga adelante. Sobre todo en España. Es decir, en España, la propia Iglesia, empezando en el capítulo aparte, me enseñaba la actuación del cardenal Tarancón, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es meternos en otro charco. Sí, bueno, pues un informe del gobierno de los años 60 señalaba estas cosas como estas. Dice: obispos hay que distribuyen entre sus sacerdotes alocuciones en las que la violencia represiva, por así decirlo, es situada al mismo nivel que la subversiva. Actitudes de uno u otro obispo que, al amparo de su dignidad y de una situación concordataria, protegen acciones de sacerdotes evidentemente contrarias a la ley civil. Citaba el pago con dinero de Cáritas de una multa impuesta a un sacerdote por sus homilías durante el estado de excepción, porque eran muchas veces los más desmadrados, ¿no? Atacando al franquismo, ¿no? Y reseñaba manifestaciones de clérigos, incitación, apoyo y hasta participación de sacerdotes en huelgas, cobijos en templos a personas o grupos que actúan al margen de la ley, predicación con sesgo político ajeno al Evangelio, profusión de publicaciones de cariz contestatario claramente definido, intervenciones políticas de obispos en asuntos conflictivos con clara implicación, abuso del privilegio del fuero, renuncia a una concordia y colaboración positiva en actos en que interviene la autoridad civil, etc. Esto ocurrió bueno, yo lo recuerdo muy bien. Entre los comunistas lo sabía que colaboraban. Ya decía Carrillo que aquí vendría el comunismo con la hoz y el martillo en una mano y la cruz en la otra. Y bueno, este movimiento quedó inspirado, iba inspirado, claro, por indicación del Vaticano, por el nuncio D'Addario, que era otro nuncio que tuvo una gran importancia, ¿no? Y la corriente dentro de la Iglesia, que se autodenominaba progresista, alcanzó un éxito crucial con el nombramiento de Tarancón. De Tarancón, que comentábamos anteriormente. Como presidente de la Conferencia Episcopal, que fue en 1972. Pero es curioso, y permítame, don Pío, que es casi un autosuicidio, ¿no? Es decir, la Iglesia, lo raro es que siga viva en España después de todo eso. Todos los suicidios son autosuicidios. Bueno, he dicho una perogullada. Sí. No, son actitudes que, digamos, se acoge una ideología que tiene una gran fuerza, indudablemente. Parte de ella procede del marxismo, procede también de ciertas corrientes liberales, de ciertas corrientes socialistas, socialdemócratas, y que han tenido una gran fuerza, y que, claro, la Iglesia, una de las cosas que tiene que hacer es acomodarse a los tiempos. Pero si se acomoda dejándose orientar en vez de orientando, pues la cosa es peligrosa, ¿no? Y eso lo digo yo, que no soy creyente, pero que claro, respeto lo que la Iglesia ha hecho, lo que ha significado y el fondo de cultura cristiana en toda Europa, ¿no? Don Pío, usted ha dicho una cosa muy importante, es decir, que se ha dejado orientar en vez de orientar, se ha dejado orientar la propia Iglesia. Sí. Claro, yo he leído, por ejemplo, cuando mi hija era pequeña, leía libros de religión, de ética religiosa, y bueno, era la ética progre. Y claro, yo decía, bueno, vamos a ver, si la Iglesia se deja orientar y no orienta por todas estas historietas progres, que son historietas, ¿no? Porque es una falsa ética, pues claro, se desprestigia, inevitablemente. Claro. Y eso es lamentable para todos, porque... Y el Concilio Vaticano II tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Porque tiene mucho que ver. El Concilio Vaticano II, yo hablo con mucha gente, dice que estaba bien en las resoluciones y en las ideas, pero que digamos que una serie de corrientes sospechosas se apoderaron de ello. Yo he escrito un poco sobre eso. Hay algún libro muy interesante. Una de las cosas era el movimiento Pax, que fundaron los servicios secretos soviéticos y que se infiltró en la Iglesia y que se jactaba de estar muy presente en el Concilio Vaticano II, ¿no? Pero bueno, esto porque para entender cómo ya ocurría entonces y cómo ciertas actitudes fueron imponiéndose posteriormente, ¿no? Hubo además una cosa que recuerda lo que dije de Madariaga, y que fue la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes en Madrid en septiembre de 1971. Aquello fue asombroso. Decían que aspiraban a la reconciliación de todos los españoles, que ya estaban reconciliados,
Algo, por otra parte, es imposible reconciliar a todos los españoles. Siempre hay gente que no se que va no a se quiere reconciliar. reconciliar por Claro, lo que sea, temas personales, claro, por lo que sea, sencillas, ¿no? lo que sea. No, por ideología, qué Sí, sé yo, sí, ¿no? Los comunistas no se reconciliaban, la ETA no se reconciliaba, pero eran minorías. Pues decía además, queremos una convivencia cívica en la que no se mantengan el odio, la discordia y el enfrentamiento, sin precisar que las actitudes más cargadas de odio y enfrentamiento correspondían sin disputa a los marxistas y terroristas, que eran a quienes muchos eclesiásticos daban cobertura. La oposición a la Asamblea llegaba, además, y esto es lo importante en relación con el tema, llegaba retroactivamente hasta la Guerra Civil. Una moción votada por la mayoría rezaba: pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo dividido por una guerra entre hermanos. Esto, si uno lo piensa, que suena muy bien, suena muy bonito, es parecido a lo que decía Madariaga, que tenía que haber predicado a unos y a otros, aunque los matasen todos. Pues es algo que... al gobierno desde luego le parecía una aberración inaudita, ¿no? Y una hipocresía, porque ponía en el mismo plano a los sañudos perseguidores de la Iglesia y a quienes la salvaban, y a sus salvadores. Y como pedir perdón a sus salvadores no tiene sentido, pues la petición solo podía dedicarse a los perseguidores. A los perseguidores. Con lo cual, aparte de ser una injuria y un desprecio inimaginables, ¿no?, a las víctimas, muchas de las cuales habían muerto perdonando a sus verdugos, pues ahora debían ser los verdugos quienes otorgasen el perdón, a quienes había que pedir perdón. O sea, esto es realmente... es interesante analizar estas cosas porque nos muestran cómo se llega a una situación, ¿vamos bien de tiempo? Nos quedan 3 minutos. 3 minutos. Bueno, pues terminamos ya. En fin, es curioso que la Asamblea de Madrid, la Asamblea de Obispos y Sacerdotes, afirmaba que la Iglesia debía renovarse o decaer. Y en efecto, desde principios de los años 60 se iba produciendo un gran declive eclesiástico. Baste decir, por ejemplo, las organizaciones laicas de Acción Católica habían bajado desde casi 1 millón de adherentes a solo 100.000, y los seminaristas de 8.000 a 1.800. En medios clericales pues cundían las dudas y las crisis de conciencia, y cada año aumentaba el número de clérigos que colgaban los hábitos. Algunos se metían a curas obreros, sindicalistas y radicales, o buscaban otras formas de apostolado, que sin apenas efectos muy flojos, como vemos, ¿no? Y es difícil saber si tal situación obedecía al carácter de la nueva sociedad, una sociedad cada vez más rica y más próspera, o a la misma corriente progresista, que es lo que causaba este declive. Pero en cualquier caso, la corriente progresista no parecía resolver la crisis, sino que en realidad la agravaba. Y también cabe retrotraer los problemas, ya puestos a eso, a mucho tiempo atrás. O sea, en el siglo XVI y gran parte del XVII, la Iglesia española había desempeñado un papel de primer orden en el catolicismo mundial. Pero desde entonces venía quejada de una religiosidad demasiado formal y ritualista, y poco... con cierta anemia intelectual que alejaba a muchas personas. Y la influencia hispana en el catolicismo en su conjunto pues era escasa. En el siglo XX ha decaído mucho y es muy escasa. Entonces, en fin, la Iglesia ha superado situaciones mucho peores. Y ya digo, creo que hay un problema que siempre ha estado, es la definición de la relación entre la religión y la política, que es un problema y es bueno que sea un problema. Sí, pero por lo menos para España... que no se cree ni una política teocrática, vamos a decir, eso es. ni lo contrario, ¿no? Una política como lo intentan los laicistas, de excluir a la Iglesia de todo y dejar a la religión solo en el ámbito privado. Y sobre todo poner de manifiesto que nada de esto justifica las persecuciones religiosas que hubo al... No, claro, por supuesto. Que eso es muy importante. Pues yo creo que ha quedado muy claro en estos 2 episodios, en estos 2 programas, de la semana pasada y esto, pues qué es lo que ha sucedido en España durante la persecución religiosa durante el Frente Popular, y luego las consecuencias que tuvo ya durante el franquismo, ¿no? Esa influencia que tuvo el marxismo en la propia Iglesia. Fue una cosa de fanatismo ideológico
y de estupidez, porque el fanatismo suele ser bastante estúpido, porque ya digo, eso le perjudicó enormemente al Frente Popular. Sí, le perjudicó. Pero era lo único en que estaban de acuerdo todos, en atacar a la Iglesia. Franco sería muy fascista, entre comillas, pero todas las democracias occidentales acabaron apoyándole por el miedo a las matanzas y a lo que se les venía encima. Bueno, si le parece, don Pío, la semana que viene continuamos con esta serie de programas de franquismo y antifranquismo. Exactamente. Muchísimas gracias, don Pío. La próxima semana Muchas más. gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Les espero, Dios mediante, si Dios quiere, la próxima semana. Aquí el sábado empezaremos con 1 hora en libertad y luego el domingo, como ya saben, tenemos una cita con la historia, una cita con don Pío Moa.